Vamos a ir a la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo 12, vamos a leer el verso número 15. Un solo verso para tomar la base del tema de este día. Un saludo a los que se conectan en Perú, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, en Nicaragua, en América Latina, bienvenidos. En México, aquí en los Estados Unidos también hay un buen grupo de hermanos que siempre están conectados. Y en algunas ciudades en Sudamérica ya es bastante tarde, y también en la costa este ya están 3 horas adelante. Eso es un poco tarde para ellos, sin embargo están conectados siempre. Bienvenidos. Capítulo número 12 de Hebreos, verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una vez más dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Este día el tema es: no te amargues, no te amargues. No es lo que usted está pensando, no se refiere a insultar a alguien porque tiene la cara un poco enojada. No, es en otra dirección. Aquí el escritor del libro de Hebreos viene hablando de seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego el verso que acabamos de leer, es decir, que el ejercicio para mantenernos libres de la amargura tiene que ver con el buscar siempre la paz, hacer la paz. Quiero comenzar con algunas ideas que hay que considerar para la comprensión de este tema. Y una de ellas es, hermanos, que nosotros las cosas que aprendemos cognitivamente en lo natural, las cosas que aprendemos en lo natural son muy distintas como se aprenden en lo espiritual. En lo natural usualmente uno aprende con una transferencia de información. En lo espiritual también hay una transferencia de información. Sin embargo, la manera en la que aprendemos es mucho más profunda, es algo de más reflexión hacia adentro. La segunda cosa que me gustaría que quedara en la mente antes de ahondar en el tema es que la intención de Dios siempre ha sido que aprendamos por medio de la revelación de su palabra, en obediencia a ella. Eso es como lo que Dios tiene en mente y ha tenido siempre en mente. Que nosotros no tengamos que pasar por grandes traumas, sino que por la revelación de la palabra y la obediencia a la palabra nosotros podamos aprender y relacionarnos con el Señor. Otro elemento importante es que hay lecciones que no suceden con transferencia de información. Hay lecciones que son realmente para transformar, no solo para informarnos. Y vivimos en un mundo donde la información está al alcance de un celular. Usted usa Google y usted encuentra cualquier información, pero eso no trae transformación. El texto y el tema de hoy que tenemos a la mano va bastante unido con la idea de la semana pasada, que hablaba acerca de la envidia. ¿Por qué andas cabizbajo? Eso fue la semana pasada para los que llevan como sus apuntes. Pero hoy el texto de hoy nos dirige a ser libres de la amargura. Por eso se escribe esta parte de la palabra. Tengan cuidado, no vaya a ser de que ustedes tengan una raíz de amargura y eche a perder la gracia que Dios quiere derramar sobre ustedes y puedan contaminar a todos los que están a su alrededor. ¿Qué es la amargura? Bueno, es dolor, es pena, es disgusto que va hacia los rasgos sentimentales muy profundos. Sabor amargo, que obviamente no es dulce, es ácido, es producto del desengaño, ese desengaño en el alma que va llegando al pecado como un veneno que va contaminando y arrastra con los valores y va arrasando los valores
los valores más sublimes como el amor, por ejemplo, lo hace a un lado totalmente. La amargura se basa y se alimenta, se sustenta de los pensamientos de pesadumbre, negativos y vengativos. Es ahí donde agarra raíz, donde se pega, y es ese deseo de venganza sin dar paso al perdón, y que lleva realmente al odio como raíz de toda pena y miseria de esa enfermedad espiritual. La amargura hace que la persona viva en constante ira. La amargura hace que la persona esté enojada todo el tiempo. Es un enojo que en su resultado se convierte en un resentimiento perpetuo, sin curar, sin encontrar la cura. Y eso va amargando al espíritu y se va perdiendo. Más de todo lo que se pierde la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué alguien puede llegar a la amargura? Déjeme le digo esto: a la amargura se suele llegar, o las personas que llegan a estar atrapadas en una vida de amargura, usualmente se llega a ese punto por una mala interpretación de los tratos de Dios. Vea esto: cuando alguien no ve a Dios en las injusticias, cuando alguien no logra ver que Dios está presente en las injusticias, en los momentos difíciles, en los tratos que Dios tiene con los individuos, ahí comienza la amargura a echar raíz. Es como una semilla, porque las personas no logran interpretar los tratos de Dios. Lo ven como una injusticia, lo ven como que si Dios la trae contra ellos, o como que si Dios se ha olvidado de ellos. También se llega a la amargura por no relacionarse con Cristo y su palabra. Cuando alguien no tiene una relación con Cristo y su palabra, pues en medio de tanta injusticia, porque hay que admitir que en este mundo hay mucha injusticia. Y cuando usted ha sido víctima de la injusticia, del abuso y de tantas cosas que en la vida nosotros experimentamos, usted puede llegar a un momento a llenarse de amargura. Puede llegar a llenarse de amargura si no se relaciona con Cristo y con su palabra revelada. Ahora, a veces no estamos conscientes que nuestro corazón se ha llenado de amargura, pero hay indicadores cuando alguien está cayendo presa de la amargura. Y son preguntas que nos planteamos, y estas preguntas solemos plantearlas en los momentos del dolor, de las dificultades. Una pregunta común es: ¿y cómo es posible que Dios, siendo bueno y siendo amor, permita tanto sufrimiento? Cuando alguien comienza a hablar así, solamente lo que está haciendo es ventilando su raíz de amargura, que ha comenzado a hacerle mella, que ha comenzado como a meterse. Preguntas que se plantean las personas: si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que yo sufra tanto? O por ejemplo, me parece que sufro más dificultades que otros, eso no es justo. Son planteamientos que la persona que ya está siendo víctima o se ha dejado atrapar por la amargura comienza a experimentar. El que ya es víctima de la amargura empieza a decir: yo tengo derecho a enojarme. Es como que es un derecho. Tengo derecho a enojarme. Esto es muy injusto lo que está pasando. Y algunos lo empiezan a llevar hasta Dios. Como ya mencioné, Dios me ha dado la espalda. Y entonces es un sentimiento que se va enraizando, va tomando raíz. Hay personas que comienzan a sentir como que si Dios no los toma en cuenta. Clamo a Dios, pero parece que Él no me escucha. Si hubiera tenido suficiente fe, esto no me hubiera pasado a mí. La vida es cruel y Dios también es cruel. Otros dicen: aguantaré la prueba hasta que pase, pero no están aprendiendo nada. Otros dicen: las pruebas y el sufrimiento son consecuencia del pecado. Otros dicen: Dios me ha fallado al no quitarme las dificultades de mi vida. Y están personas que, ¿sabían ustedes que hay personas que están resentidas con Dios? Y ellos dicen: no puedo perdonar a Dios. Él pudo haber
evitado todo este dolor y no lo hizo. Curiosamente, el corazón amargado apela a la justicia, pero no la conoce. Mire qué curioso es esto, porque el corazón amargado justifica su enojo constante y apela a la justicia. Siempre está hablando de la justicia, pero no la entiende, no la conoce. Ahora, pero ¿cuál es la verdad bíblica, mis amados hermanos? ¿Cuál es la verdad bíblica que encontramos en cuanto a ese corazón amargado, ese corazón que está permitiendo? Yo no sé cómo está la vida suya, pero yo conozco de personas que a mí me dan compasión, porque la actitud de ellos, tienen una actitud de amargura. Es terrible, porque para ellos ellos están viendo injusticia hasta donde no hay, y donde la hay no pueden ver el trato de Dios sobre ellos. Si hay alguien en la Biblia que pudo haberse amargado completamente, fue José. José, el hijo de Jacob. José, aquel muchachito que fue vendido por sus hermanos. Primero lo querían matar, lo querían matar, pero no lo lograron matar porque alguien se opuso, y entonces mejor vendámoslo. Y como buenos hebreos hicieron negocio, y lo enviaron para Egipto. Pero fíjense que José resistió esto que dice Hebreos. Resistió amargarse, porque cuando sus hermanos descubren que él era el príncipe allá en Egipto, que era un hombre muy poderoso, tuvieron temor. Y José les dijo: no tengan temor, porque yo he visto la mano de Dios en todo. Alabe a Dios ahí en su casa. José dijo: yo he visto en todo mi dolor, he visto el propósito de Dios. En todo lo que me pasó, ustedes buscaron mal, hacerme mal a mí, pero no me amargué, porque vi en todo lo que me ha sucedido, he visto la mano de Dios. Y José no se amargó. Hay ideas bíblicas que tienen aquellos que las injusticias no los logran amargar. Hay verdades que aquellos que viven una vida llena de la gracia de Dios, hay verdades que los que viven amarrados de la gracia de Dios y ven la gracia de Dios en todo, hay verdades bíblicas que han abrazado, porque cuesta no llenarse de resentimiento en un mundo tan injusto, cuando las personas pagan mal por el bien que usted les hace. Hay ideas. ¿Cuál es la verdad bíblica? Pensemos aquellos que dicen ¿cómo es posible que un Dios de amor permita tanto sufrimiento? Bueno, pero ¿cuál es la verdad bíblica? La verdad bíblica es que los caminos de Dios son siempre correctos. Él nunca se equivoca. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo número 32 verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es decir, que para librarse de la amargura, aun cuando hay injusticia y cuando no entendemos muchas cosas, podemos estar confiados en que nuestro Dios es justo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Estas son las ideas que tienen libre de amargura a aquellos que somos hijos de Dios. ¿O qué de aquellos que dicen: si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que yo sufra tanto? Pero la verdad no es esa. La verdad que debe usted albergar en su alma es que el plan perfecto de Dios, y que en el plan de Dios Él nos va a perfeccionar por medio del sufrimiento. Eso de que ¿por qué Dios permite que yo sufra tanto? Es que en el plan de Dios está el perfeccionarnos a través del sufrimiento. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Ay, es que a mí dice alguno por ahí, es que a mí me parece que sufro más dificultades que otros. Y eso no es justo. Le estoy diciendo que las personas que dejan llenar el corazón de amargura suelen ser aquellos que ven injusticia en todo. Es que yo creo que sufro más que todos. Estaba platicando con un hermano un día de estos, y pues él tuvo una vida bastante triste, bastante sufrida. Y siempre que él cuenta sus experiencias, las cuenta tan a colores. Pero es que él casi llora contándolo. Y ya eso pasó hace como unos 30 años, 40 años. El detalle es que un día de estos él conoció a alguien que, cuando le comenzó a contar su historia de esta otra persona, este hermano se asombró de que habían otros que habían sufrido mucho más que él. Y yo creo que desde ahí ya no anda contando su historia él como así con lágrimas y no, es que el brother lo cuenta todo color. Pero fíjense que las personas que se amargan son las personas que dicen: ay, que yo sufro más que todos. Y eso no me parece justo. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Es más, dígale al que tiene a su lado: no te amargues. Pero no se lo diga con mala intención, ¿verdad? Dígale: no te amargues, porque es una cárcel terrible. Ponga esto en la mente. La verdad es que no somos diferentes a los demás. Dios permite que todos sus hijos suframos. Esa es la verdad. Primera de Pedro 5:9 dice: al cual, es decir, Satanás, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde dice? En todo el mundo. En todo el mundo. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que deje de estarse haciendo la víctima de que es que yo sufro más que todos. No sufre más que todos. Sufre más en una época, otros sufrimos en otra época y luego otros en otra. Pero todos los creyentes vamos siendo perfeccionados. Oiga esto: vamos siendo perfeccionados y vamos siendo llevados a ser como la imagen de Cristo, semejantes al Hijo de Dios. Y ese caminito para ser semejantes al Hijo de Dios está lleno de sufrimiento, porque ¿quién va a poder ser como Cristo sin pasar por un sufrimiento? ¿O qué le parece a los que dicen: es que yo tengo derecho de enojarme? Y esto que tengo derecho a enojarme es porque yo tengo razón. Y como tengo razón de enojarme, no me molesten, porque esto es injusto y tengo razón de enojarme. Y tengo derecho a enojarme. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia lo que nos menciona es que, a pesar que las pruebas, o que la prueba que nosotros vivamos parezca injusta, somos llamados a mostrar una actitud como la de Cristo para darle la gloria al Señor. Vea lo que dice la palabra en 1 Pedro 2:19: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado por Dios. Entonces, esto, hermanos, es lo que va a prevenir a que no nos llenemos de amargura. Cuando nos vamos llenando de esta palabra y cuando vamos viendo el trato de Dios en todo, vamos viendo que Dios está presente, y que cuando hay escasez, Dios está presente, y que cuando las cosas cuando la vida nos ha hecho llorar hasta que se nos sequen las lágrimas, Dios todavía está obrando su perfecta voluntad. ¿O qué le parece a aquellos que han llegado a decir: es que Dios me ha dado la espalda, es que Dios se olvidó de mí, ya me dio la espalda? Realmente no es así, porque la verdad es que Dios está cerca de nuestros sufrimientos. Dios está especialmente cerca de mí cuando Él sabe que yo estoy sufriendo. Salmo 34:18 dice: cercano, escuche esto para que deje la amargura a un lado, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová.
Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es que yo clamo a Dios y Dios a mí no me oye, no me escucha. Y por eso te va llenando de amargura. Porque a otros le dieron el privilegio, porque otros van avanzando. Pero la verdad es que a Dios le importa mi sufrimiento. Y Él está siempre escuchando cuando clamo a Él. Cuando yo estoy diciendo ayúdame Señor, Él está escuchando. Salmos 22, 24 lo dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, Él le oyó. Es eso. O sea, no. Las personas que comienzan a quejarse de tanta injusticia sin tener la verdad de la Biblia, more likely que se van a amargar. Lo más seguro es que van a vivir una vida amargada, una vida sintiendo que todo les sale mal a ellos y que es injusto Dios y que esto no va bien. Las personas que se llenan de amargura y dicen: es que si yo hubiera tenido mucho más fe, estas cosas no hubieran pasado. Pero la fe no evita el sufrimiento. De hecho, los piadosos somos llamados a sufrir. Eso dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sí, porque está bueno esto de ser creyente y de gozar las bendiciones de Dios, que son seguras, porque ahí están en su palabra. Es maravilloso. Pero dice: a vosotros no solamente se les ha concedido. Esto no es solamente que el Señor se nos ha concedido a causa de Cristo que creamos. Esa es la parte bonita. Pero también se nos ha concedido que padezcamos por Él. Pero esto es, hermanos, lo que te libera de todo sentimiento de amargura. Es que la vida es cruel y es que Dios es cruel, dirá alguno por ahí. No, la verdad es que aceptamos tanto el gozo como el sufrimiento que nuestro Padre Celestial permite que nosotros experimentemos en la vida. En el capítulo 2 de Job se recuerda cuando la esposa de Job le dice: maldice a Dios y muérete. Mira cómo estás de arruinado. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Pero vean el argumento de Job. Job nunca se llenó de amargura. Es que Job termina orando por sus mismos cuates, amigos, compas, no sé cómo le llame usted, por sus mismos pals, por sus mismos amigos que lo habían estado. Es que esto lo habían estado molestando por largo rato, pues. Esto lo habían tenido a Job. Algo has hecho. Es que Dios no castiga por gusto. Es que ni la luna es santa delante de Dios y tú te quieres poner muy, muy santo. Eso le están diciendo. Pero al final el Señor le dice: quiero que ores por tus amigos. Y Job, sin amargura, fue a orar por sus amigos. Pero veamos el pensamiento que tenía Job. Y es que, por eso le digo, no se amargue usted. No vive en amargura, no vive en ese enojo constante que por todo revienta. Usted, señora, le está hablando el Señor, hombre. Aleluya. No se haga que el pastor ya no es que yo no la conozco a usted, pero hay uno que conoce sus pensamientos. Ay, Dios mío, es que desde que se levanta está enojada con el día, con la noche, está enojada con todo, con los niños, con el esposo, hasta cuando le va bien está enojada. Yo no sé por qué pensé en las mujeres, pero no quiero ser sexista. Conozco hombres que nada les parece, que ellos se sienten víctimas de rechazo todo el tiempo. Pero veamos cómo Job pensaba. Oiga lo que le dice: ¿qué? Aleluya. Con razón Hebreos dice: tengan cuidado. No vaya a ser que ustedes se pierdan la gracia de Dios y pierdan las bendiciones de Dios.
y que dejen que ustedes tengan una raíz de amargura y eso corrompa todo y daña a todos los que viven con ustedes. Mire el pensamiento de la gente que no se amarga aunque esté muriéndose. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Come on. No, con razón. Job venció todas las dificultades. Si la mente para Job, él no se amargaba. ¿Qué? Cuando alguien le dice, mire, y ya lo llegaron a visitar los hermanos hoy que se enfermó, para sembrarle la amargura, usted dígale, ¿qué? Voy a estar feliz cuando los hermanos vienen y no voy a estar feliz cuando ellos no vienen. ¿Qué? Es que si usted no tiene la mentalidad correcta, la bíblica, usted va a ser víctima de la amargura. ¿Qué? Dijo Job. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no se amargó Job. Aleluya. Usted que para todo es injusto y todo es injusto. Y es que no lo reconocen a uno. Es que tanto que uno hace y ni las gracias le dan. Mejor llénese hoy a mí me da compasión cuando yo veo personas atadas en amargura. Hay algunos que se vuelven cínicos. Voy a esperar que pase la prueba. Pero no aprenden nada. Aguantaré esta prueba hasta que haya pasado. No, lo que Dios quiere es que nosotros digamos, no, yo lo que quiero es aprender lo que Dios está tratando de enseñarme con esta prueba. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y para los que piensan que Dios les ha fallado al no quitar las dificultades de sus vidas, es que a menudo Dios permite que el justo sufra para mostrar su gracia. ¿Se recuerda cuando le dijeron al Señor, Señor, y había un ciego de nacimiento, y ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Mira la respuesta de nuestro Señor: ninguno. Ni él ni sus padres pecaron. Este hombre nació ciego respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay una mentalidad que tiene aquel que no se deja amargar y que recibe la gracia de Dios y está agradecido con Dios por todo lo que Dios le permite vivir. Es que Dios me está ayudando en esta prueba, aunque no me quite la prueba, el Señor me está ayudando. Y la Biblia dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído, dice Job capítulo 36 verso 15. Es decir, hay un momento donde el Señor llega y despierta su oído, y al pobre le quitará su pobreza. Y Dios nos dará la gracia que necesitamos para obtener la victoria en cualquier situación que permita que tengamos en nuestra vida. Y dice Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El Señor sabe cómo nos lleva. Estas son las actitudes, hermanos amados. Yo voy a finalizar en un minuto. Estas son actitudes que obstaculizan la gracia de Dios, todo el favor que Dios quiere darte. Algunos piensan que las dificultades son las que como que las dificultades, como que la presencia del dolor garantiza que usted va a madurar. No siempre, no siempre. La sola presencia del dolor no es garantía de que usted va a madurar y que va a crecer. Porque la prueba en sí no produce crecimiento, es la actitud suya. Es como usted llena su mente de la palabra de Dios. Su actitud, su respuesta hacia las pruebas son las que van determinando lo que Dios puede hacer en la vida suya. Es como usted responde ante la injusticia que va determinando cómo Dios bendice su vida. Es como usted responde ante
las grandes dificultades que la vida presenta, es donde ahí el Señor comienza a obrar. Yo no sé cómo usted hace, no sé si usted resiste a la gracia de Dios y se pone a murmurar, no sé, quizás se queja amargamente, o quizás usted responde con un corazón humilde. Ese corazón humilde es la tierra fértil que propicia un crecimiento espiritual. Y por eso Hebreos dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuidado, no vaya a ser que algunos dejen de alcanzarlo, el proyecto de Dios en sus vidas. Tengan cuidado, no se llenen de amargura para que se cumpla el proyecto de Dios en sus vidas. No vaya a ser que brotando una raíz de amargura, dice Hebreos, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo termino y digo: no te amargues. Hay una obra que Dios hace en medio de las aflicciones que ningún libro nos podrá transferir. Hay una obra que Dios va haciendo en medio de los problemas y de las dificultades que ninguna lectura de ningún libro nos va a poder producir nada. Hay un trato que Dios tiene con cada uno de nosotros para hacernos semejantes a Cristo. No te amargues. Mire, de todas maneras vamos a sufrir en la tierra. Sufre el justo y sufre el injusto. De todas maneras vamos a sufrir. Así que no te quedes, hermano, no te amargues, no te quedes únicamente con el dolor. Alcanza la gracia de Dios. Aprendamos a ver la gracia, aprendamos a ver el trato de Dios, aprendamos a ver a Dios obrando en nosotros en medio de la dificultad. No te amargues, no sufras solo por sufrir. Conoce a tu Señor en medio del sufrimiento. No te limites a tu propia sabiduría. Tienes que discernir lo que el cielo está diciendo, lo que Dios está queriendo decir. No te limites a tu propio razonamiento. Pregúntate: Señor, ¿qué es realmente lo que quieres de mí? No te amargues. Hay una gracia que está preparada para ti. Hay una gracia que dice: yo no quiero que ustedes se priven de esa gracia, que ustedes, yo quiero que ustedes alcancen esa gracia, dice Hebreos. Hay una gracia que está preparada para ti. Hay cosas que Dios trae para ti, que en medio del dolor, cuando tú logras adorar al Señor y buscar de Dios y ver el propósito de Dios, entonces Dios te va a dar más gracia. Los que te rodean, finalmente te digo, no se merecen tu constante enojo. Las personas que viven contigo, esa mujer que te ama, ese hombre que te ama, esa esposa que tienes, ese esposo que no se merece tu amargura, tu enojo día y noche. Se acuesta, molesta, se levanta, molesta. Tus hijos tampoco se lo merecen. No te amargues. Dale lugar. Como dice aquí, hagan la paz con todos y la santidad, síganla, porque sin ella no verán al Señor. Y como dice la palabra, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo no quiero que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. No te amargues. Viene gracia para los matrimonios que hoy le van a decir: Señor, voy a verte a ti en todas mis dificultades. Viene gracia para los hijos. Viene gracia para los jefes en el trabajo, para los empleados en el trabajo. No te amargues. Alcancemos la gracia de Dios. Dios quiere que disfrutemos sus bendiciones. Dios quiere que nosotros alcancemos sus bendiciones, disfrutemos sus bendiciones. Muchas veces te va a dar mucho, otras veces no, pero disfruta la gracia de Dios. La gracia de Dios es un estado de contentamiento inalterable. La gracia de Dios es ese estado de contentamiento. Es un estado que no se altera, donde tú por default dicen, ya estás agradecido. Y es una actitud, es un estado de relación óptimo con las dificultades. Te relaciona con las dificultades como Dios dice que hay que relacionarse.
Es un estado de aprendizaje yendo de la mano del Cordero de Dios. Y entonces la gracia fluirá. Yo no quiero que ninguno se prive de alcanzar la gracia, dice la palabra. Y que naciendo ahí una raíz de amargura, dejen de alcanzar lo que Dios tiene para ustedes. Ese gozo de estar casada, hombre. Ese gozo de estar casada, ese gozo de tener un empleo, ese gozo de tener hijos, ese gozo de servir al Señor, ese gozo, esa gracia que Dios nos da. Dios quiere que tengamos contentamiento, sea que tengamos poco o que tengamos mucho. No te amargues. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, transforma los corazones hoy. Señor, permite que en nuestras vidas, en nuestros corazones, podamos responder ante las injusticias de la vida, ante el sufrimiento, y que no demos lugar a la amargura, para que podamos entonces disfrutar, para que podamos tener, Señor, la gracia, para que alcancemos el propósito. Gracias, Señor.